De regreso con ustedes aquí en Red Más Internacional y en contados minutos dará inicio el acto de celebración en Colombia de los 70 años de la independencia de Israel. Michael Buitrago nos cuenta qué se prepara para esta conmemoración que contará con la presencia del presidente Santos. Michael, buenas noches. Muy buena noche, nos encontramos en el Club del Nogal, donde a esta hora se celebran los 70 años de la creación del Estado de Israel. Hacia 1948, David Ben-Gurión, el arquitecto de la creación de este Estado, comenzó a trabajar para reunificar y traer a más de miles y miles y miles de judíos que estaban asentados en diferentes partes del mundo y comenzar a construir ese Estado, el que tanto soñaban, con miles, más o menos más de 4.000 años de historia, donde estaban en esas tierras los antepasados de los judíos. Veamos lo que han sido estos 70 años de la creación del Estado de Israel. Con menos de 9 millones de habitantes y una extensión casi equivalente a Gales, Israel es considerada una potencia mundial, estando dentro de las economías más estables actualmente y ubicándose en los mejores puestos de ranking internacionales, incluso en el de los países más felices del mundo. El planeta ha sido testigo de su auge y de la fuerza con la que el pueblo israelí ha enfrentado crudos momentos históricos donde su población fue diezmada y donde la persecución ha sido un factor común del que han logrado escapar. Hoy son 70 años los que se cumplen desde que Israel pudo levantarse como un Estado reconocido por gran parte del sistema internacional. Fue exactamente en mayo, pero de 1948, cuando el líder sionista David Ben-Gurión proclamó en el Museo de Arte de Tel Aviv, al mando de la comunidad judía en Palestina desde 1935, la Declaración de Independencia del Estado de Israel. En un texto que relata la historia ancestral judía, Ben-Gurión reivindicaba el legado sionista de Theodor Herzl, que consistía en el derecho del pueblo judío de reestablecerse en una patria segura en la tierra de Israel, Eretz Israel, en la que vivían sus antepasados hace más de 3.000 años. Luego de haber sido exiliado por la fuerza de su tierra, el pueblo le guardó fidelidad durante toda su dispersión y jamás cesó de orar y esperar su retorno a ella para la restauración de su libertad política. El momento histórico favorecía a la comunidad judía al coincidir con la formal finalización del mandato británico en Palestina, que transcurría desde la Primera Guerra Mundial. Casi un año antes, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con una mayoritaria votación en favor de la comunidad judía, se determinó que Palestina debía configurarse en dos estados, uno árabe y otro judío. Ben-Gurión, luego de este proceso, aseguró: un judío nunca puede renunciar a la esperanza, pero no debe tampoco caer en un optimismo extremo. El camino no sería fácil para Israel. Los ojos del mundo, con algo de incredulidad, contemplaban que no lograría salir adelante como Estado independiente. Incluso ese fue uno de los motivos para que justo después de la declaración de independencia, ejércitos de Transjordania, Egipto, Siria, Líbano e Irak intentaran invadir la totalidad del antiguo mandato, iniciando con ello la primera guerra árabe-israelí. Aún así, Israel, acogiendo a los miembros de su pueblo disgregados por varias naciones a lo largo del mundo, fue fortaleciendo su economía y consolidando su participación como nación protagónica de la región de Oriente Medio y después internacionalmente. Las 7 décadas de la historia reciente del pueblo judío organizada como Estado le han llevado a defender su territorio en diversas oportunidades, como en 1967, con la Guerra de los 6 días, donde logró hacerse a territorios como Gaza, Cisjordania, la península del Sinaí, el este de Jerusalén y los altos del Golán en Siria. O la Guerra del Yom Kippur en 1973, donde enfrentándose a Egipto, Siria, Irak, Jordania y la antigua Unión Soviética, defendió y logró conservar los territorios conseguidos 6 años atrás. A pesar de ello, y de la gran huella que dejó en el pueblo judío el holocausto del que fueron víctimas en la Segunda Guerra Mundial, Israel ha logrado despegar como una nación protagónica por sus capacidades tecnológicas, superando a varios países de la Unión Europea y conquistando el mundo de las artes, la literatura y las ciencias.
Y a esta hora saludamos al embajador de Israel en Colombia, Marco Sermoneta. Bienvenido a Redman Noticias. Y hoy el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, decía que los próximos 70 años de Israel serán mucho más prósperos y mucho más fuertes de lo que han sido estos 70 años como creación de Estado. ¿Usted cómo ve a Israel en 70 años, señor embajador? Muy próspera, muy avanzada, muy fuerte y muy abierta al mundo. Mírese alrededor para solamente recibir una imagen de la cercanía y la amistad que tenemos con Colombia, con el pueblo colombiano, y eso se replica, se duplica en toda parte del mundo. Israel es un país conocido por sus avances globalmente en temas de tecnologías, en temas de desarrollo, y los primeros 70 años, si fueron así, imagínense los próximos. Históricamente Israel no le ha tocado nada fácil durante miles de años, pero también los últimos 70 años. Y hoy, ¿cómo está el escenario en este momento en el que se ve el acompañamiento de Estados Unidos, de Francia, del Reino Unido en el bombardeo de Siria? Pero Israel, ¿cómo se encuentra en medio del Oriente con este complejo panorama? Israel, ¿cómo se ve proyectado en los próximos años? Como siempre, como todos los años hasta hoy día, supimos cómo defendernos, vamos a poder continuar a hacerlo. Conocemos los retos, no vamos a permitir que nuevos retos se presenten, por ejemplo, que Irán se establece militarmente en Siria, pero también todo lo que está pasando en el Medio Oriente ahora es un recordatorio que la situación que tenemos con los palestinos no es el problema más grande de la región, y que hay muchos problemas muchos más grandes que hay que resolver, y que si no se resuelven nunca habrá tranquilidad en el Medio Oriente. Israel es una potencia incluso a nivel tecnológico, pero frente a Irán que siempre ha anunciado que quiere destruir a Israel, ¿cómo se encuentran hoy los israelíes como Estado y también como ciudadanos? Seguros. Como dije, sabemos cómo defendernos. Es cierto que somos el único país en el mundo cuya existencia está amenazada, pero eso no significa que no podemos vivir una vida normal, desarrollarnos como hemos hecho, y consciente de lo que está pasando, pero sin alentándonos y continuarnos siguiendo adelante. Le agradecemos, señor embajador Marco Sermoneta, por estar en Redman Noticias en esta celebración de los 70 años. Muchas gracias y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, muchas gracias. Pues ese es el panorama, aquí están llegando muchos embajadores también del cuerpo diplomático de diferentes países, y en contados minutos llegará el presidente Juan Manuel Santos para acompañar la celebración de los 70 años de la creación del Estado de Israel. Recordemos que en 1948 el padre de este nuevo Estado, David Ben Gurión, soñó con reconstruir un país donde hace miles y miles de años estaban asentados los judíos. Desde el norte de la capital, Michael Buitrago, más noticias. Michael, muchísimas gracias por la información que nos entrega usted a esta hora. Y para conmemorar los 70 años de la independencia de Israel, se realizó en Jerusalén la habitual ceremonia de encendido de antorchas que marca el inicio de las celebraciones de esta fecha para los judíos en todo el mundo. Valerie Barti nos cuenta más. Valerie, hola. Paula, buenas noches. Me encuentro en la ciudad de Tiberias, al norte de Israel, casi en la frontera con el Líbano. Recordemos que Tiberias es una de las 4 ciudades bíblicas para el pueblo judío. Desde ayer en la tarde y durante todo el día de hoy, millones de judíos conmemoraron y recordaron a todos los soldados caídos en las guerras que ha habido desde la independencia. Pero hoy, al anochecer, estos mismos ciudadanos y también cientos de miles de turistas que llegaron a Israel salieron a las calles a celebrar el 70º aniversario de la independencia de Israel. Así fue como lo festejaron. Antes de encender la antorcha, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, pronunció un discurso donde los puntos clave fueron los logros que esta nación ha tenido durante las 7 décadas que celebran como Estado independiente. Todos celebramos la decisión histórica del presidente Trump de reconocer a Jerusalén como nuestra capital y mover la embajada allí como el más grande poder mundial. Gracias, señor presidente. Gracias, América. A su vez, el mandatario israelí, en su alocución televisada, invitó a la unión de su pueblo en esta fecha especial, realizando una metáfora con el emblemático candelabro de 7 brazos judío, y afirmó que en el mundo hay muchos que quieren apagar la luz de su menorá. Las antorchas encendidas simbolizan las vidas de las millones de personas que murieron a causa del holocausto que el pueblo judío resistió en la Segunda Guerra Mundial y dentro de todas las guerras en las que ha participado. Una semana atrás inició la conmemoración de sus fechas importantes de acuerdo al calendario hebreo, iniciando con Yom HaShoah
o Día del Recuerdo y hoy con el de su independencia. Horas antes y justo a las 11 de la mañana en todo Israel, sonó la alarma que indica detener cualquier actividad durante 2 minutos como punto de profundo respeto y solemnidad con su historia, con el esfuerzo y la resistencia de su pueblo ante el intento de exterminio en la década de los 40. Paula, mañana van a seguir las celebraciones en todo el país, en todo Israel, pero especialmente en Jerusalén, la capital, en donde cientos de miles de judíos de todas partes del mundo llegarán para celebrar en el Muro de los Lamentos este importante aniversario, el aniversario número 70 del Estado de Israel. Yo me despido desde Tiberias con la cámara de Daniela Greenberg. Sigan con más en Red Más Internacional.